Hola, vamos a por la cuarta sesión y continuamos con los géneros literarios, continuamos tocando el libro. Esperemos que con esta sesión y la anterior pues puedan haber tenido tiempo para leer al menos una parte del libro coránico. Lógicamente, cantidad de preguntas a través de la lectura, de cosas pues, que no se deben entender, pues lógicamente tienen que aparecer. Bueno, no hay que espantarse por ello, porque siempre la comprensión de los textos, y más aún de los textos sagrados, suele ser una comprensión circular, en la cual progresivamente se va avanzando hacia el núcleo. Bien, en esta cuarta sesión vamos a ver otros géneros literarios. La sura 113 y 114 son las dos últimas. Vemos que también forman parte de un género literario distinto y que podemos llamar aquí género literario de exorcismo, ¿vale? De protección contra el mal. Tienen forma como si fuese de dos invitaciones a que el creyente recite en ciertas circunstancias en las cuales se siente atrapado y pida, haga una oración de refugio en Dios contra el mal que le atenaza, ¿vale? Son muy cortas, 13 y 114. Fíjense de todas maneras que son un pelín más largas que la sura 112, de todas maneras, ¿eh? Por lo tanto, en teoría no deberían estar situadas antes. Pero bueno, fíjense que dice, me refugio en el Señor del alba, del mal que hacen sus criaturas, del mal de la oscuridad cuando se extiende, del mal de las que soplan en los nudos, del mal del envidioso cuando envidia. Y 114, me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios de los hombres, del mal de la insinuación, del que se escabulle. Por tanto, viene a decir, busca refugio en Dios en ciertas circunstancias. De hecho, el musulmán cuando recita el Corán, siempre antes de hacer una recitación de los versículos, tiene que repetir una frase, antes de empezar, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Dios contra el demonio maldito, el demonio lapidado. ¿Vale? Esta es una frase que tiene que recitar el recitador antes de decir cualquier versículo del Corán. Es decir, yo ahora, viene a decir, entro dentro de un espacio sagrado y busco refugio en Dios para que no me inspire por la oreja el demonio ningún versículo que provenga del diablo y no que provenga de Dios. Por tanto, lo que quiere el creyente es que de su boca solamente se recite palabras divinas, y no palabras o inclusiones que podría sugerirnos el demonio. Bien, algo semejante pues es el comienzo de aquí. Me refugio en el Señor del alba. Fíjense también que el texto coránico es un texto en el cual el sujeto de las frases o de los imperativos y también el destinatario del imperativo no está claro. Solamente es por fe que el intérprete supone que este es una palabra pronunciada por Dios, porque el relato del Corán es fundamentalmente de Dios. Es un Dios que dice al ser humano, di esto. Y un di que es pronunciado también por el profeta Muhammad en el momento en el que él recita en público ante sus compañeros este mismo relato. Pero claro, este di en el texto no está claro quién lo pronuncia y quién es el destinatario. Se supone que es el creyente, lógicamente. Me refugio en el Señor. Este es el género exorcismo.
Tenemos también una sura que es única, que es la sura de José, la sura 12, que es un género literario en prosa. Es un texto que perfectamente podríamos encontrarlo en los libros históricos de la Biblia. Es un relato sobre José, el profeta José en Egipto. ¿Vale? En el versículo 8 es la sura 12, dice, ¿cuándo dijeron? ¿Vale? Los hermanos de José, sí, nuestro padre quiere más a José y a su hermano que a nosotros, aun siendo nosotros más numerosos. Nuestro padre está evidentemente extraviado. Matemos a José, expulsémosle a cualquier país para que nuestro padre no nos mire más que a nosotros. Desaparecido José, seremos gente honrada. Solamente vamos a cometer este pecado. Pero uno de ellos dijo, no matéis a José, echadlo más bien al fondo del aljibe. Y así sucesivamente. Es un texto narrativo, en el cual de alguna manera acaba incluso desapareciendo Dios mismo. En todo el texto coránico vamos encontrando pues ciertas palabras que nos inducen a pensar que es Dios que está hablando al profeta Muhammad y el profeta Muhammad que lo reproduce a la comunidad, como este di, ¿vale? Pero aquí esto es todo un relato en prosa seguido, que podría ser perfectamente, pues un libro, podría estar perfectamente contenido en el libro del Éxodo, por el relato de José. Bastante similar al relato bíblico, pero no es exactamente igual. Les invito pues a leerlo si tienen tiempo. Y después tenemos el género literario jurídico. El género literario jurídico necesariamente lo teníamos que encontrar, porque claro, se nos presenta el Corán como la ley definitiva descendida del cielo. Porque esto es lo que cree el Islam respecto a este libro, y sin embargo el género jurídico, curiosamente, no es el género que domina el Corán. Y por tanto, con el Corán solo no podemos construir un Estado. No hay suficiente legislación como para construir un sistema jurídico, ni siquiera un Estado antiguo. Esto necesariamente nos debería hacer pensar y plantearnos pocas cosas. Pero bueno, el género jurídico sí que lo encontramos y seguramente el más representativo es la sura cuarta, que es la sura de las mujeres, An-Nisa, donde encontramos aquí, en esta sura, en este capítulo, lo fundamental del derecho familiar del Islam. Lo fundamental. De hecho, no es toda ella, no es toda la sura cuarta, porque llega un momento en el cual cambia de tema. Pero básicamente, al menos más de la mitad al menos hasta, si pueden fijar que el versículo 153 cambia ya de tema. La gente de la escritura te pide que les bajes del cielo una escritura, etcétera, etcétera. El 153 ya no habla sobre las mujeres. También eso nos debería hacer pensar. ¿Por qué tiene un género literario a lo largo de toda la sura cuarta hasta este momento? Y aquí cambia de género literario. Por tanto, aquí vemos claramente una historia de composición del Corán y de esta sura concreta. ¿Por qué las mujeres? Porque el derecho familiar tiene que ver ciertamente desde el versículo 1 hasta el 152, pero no más tarde, ¿vale? Bueno, contiene aquí la ley fundamental sobre los huérfanos, sobre el matrimonio, sobre la legitimidad de tener 4 mujeres, la recomendación de tratarlas igual, de manera equitativa, a las 4, y también sobre cuestiones de
de divorcio, y la cuestión de, en el caso de que pues cuestiones de herencia, el tema de el derecho sobre la herencia también está presente aquí, y sobre, bueno, el caso, digamos, que una de las dos partes, de hecho, propiamente, pues la mujer pueda ser infiel al marido, que hay que hacer en todos estos casos. Pues esta es la legislación concreta. Es esta sura cuarta la que inspira el derecho familiar de la mayoría de los países árabes, islámicos. De los países islámicos está fundamentado en estos textos que también necesariamente tienen que ser interpretados, porque en la sura cuarta, en el cual se habla de la poligamia, el versículo tercero, curiosamente la poligamia está anunciada o permitida, pero en un contexto de orfandad. Si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces casaos con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola, con vuestras esclavas. Así evitaréis mejor el obrar mal. Por lo tanto, el versículo fundamental que ha legitimado la poligamia, de hecho, tiene un contexto, y es un contexto de orfandad, de niños que necesitarían de un padre que los acoja y los proteja. En este caso, pues dice que la madre que tiene hijos y que se ha quedado sin marido, probablemente porque ha muerto en batalla, en la guerra o en donde sea, pues que pueda casarse con un marido que ya tiene alguna mujer. En cualquier caso, se recomienda obrar con justicia y con equitatividad respecto a ellas. Otro género literario que podríamos hablar es género literario, en fin, son versículos que son entendidos como profecías científicas. Como decía en la introducción, es algo que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. El mundo islámico está lleno de congresos que se titulan todos ellos Los milagros del Corán, y que son intentos de leer el Corán buscando en él profecías sobre descubrimientos científicos, en clave apologética, que prueben que el libro coránico no puede más que haber bajado del cielo, porque son elementos de descubrimientos científicos que tenían que ser desconocidos por aquel tiempo. Así, en estos congresos y en una gran cantidad de literatura, se nos habla pues, que el Corán ya hablaba de la bombilla, por ejemplo, del descubrimiento de la electricidad, de la bombilla, de la bomba, descubrimiento de que el Corán ya sabe que cuando uno se eleva hacia el cielo hay menos oxígeno en las capas altas de la atmósfera que abajo, algo que en aquel tiempo tenía que ser absolutamente desconocido, que la Tierra está achatada por los polos, etcétera, etcétera, etcétera. O repartiré algún tipo de literatura sobre esto, porque es una literatura profundamente común y desarrollada por no pocos musulmanes hoy en día.